Gramática tiene como propósito poder llevarnos a ese mundo de ideas, a ese mundo de significados, a ese mundo en el cual cada uno de nosotros podemos entender lo valioso que es el idioma, a través de sus reglas, a través de la variedad lingüística, a través de la expresión y las reglas de ortografía que siempre nos enseñan con el propósito de saber expresar correctamente nuestro idioma. Así es que aquellos que valoramos el idioma castellano, aquel que reconoce que el idioma castellano es uno de los más hablados en el mundo, tenemos la responsabilidad de poder estudiarla correctamente, paso a paso, tratando de poder manifestar nuestros mensajes, crear las situaciones comunicativas más importantes en nuestros diálogos, en las interacciones en las redes sociales, toda una gama de cosas que tiene que ver la gramática. Por eso es importante el estudio esta mañana. Así que seas bienvenido a todos aquellos que quieren aprender juntos un tema que el día de hoy vamos a tratar, un tema muy importante que tiene que ver básico con los textos. Pero antes de tratar el tema que tenemos esta mañana, quiero compartirte lo siguiente, insistiendo cada vez en estos valores importantes. Los valores son dos fuerzas importantes como la solidaridad y la honestidad, que van a encaminar nuestras acciones, que van a regularizar nuestros actos, que nos van a ayudar a tomar decisiones correctas, pero sobre todo nos permitirá que la gente nos puedan observar también correctamente, como personas íntegras, como personas sensibles, honestas, cooperativas. ¿Cómo te está yendo con estos dos valores? ¿Cómo te está yendo con la solidaridad, por ejemplo? ¿Estás siendo solidario en tu barrio, con tu familia? ¿Estás ayudando ahí en casa, con los quehaceres? ¿Me creerás si te digo de que aún estudiando, tú estás practicando la solidaridad porque estás ayudando a tu familia a ser responsable, a no dar una carga más en medio de esta situación difícil que vivimos? ¿Y qué es de la honestidad? Cuando te preguntan algo para decir la verdad, ¿estás siendo tú honesto? ¿Estás tratando de decir la verdad? ¿Tus palabras corresponden con tus actos? Qué importante, ¿no es cierto?, se tornan los valores. Dejando por un momento el lado académico, nos podemos concentrar un momento en nuestras vidas personales y podemos meditar un poco en la importancia que tienen los valores en la formación también académica e integral del alumno. Así que no olvides esto, estos dos valores para esta semana, solidaridad y honestidad. Y como dije al inicio, el curso de gramática es importante porque trata básicamente con las formas textuales. Prácticamente nosotros cuando conversamos, cuando chateamos incluso, porque uno dirá, profesor, quizás en la gramática apunta al lado de la expresión oral, pero no necesariamente la expresión oral. Aun cuando nosotros chateamos en las redes sociales, también ahí apunta la gramática. Y a veces rompemos toda norma gramatical, ¿no es cierto?, cuando escribimos, omitimos ciertas palabras. Pero el día de hoy queremos enseñarte un poco más sobre la gramática, especialmente lo que corresponde en las oraciones. La semana pasada ya vimos un tema parecido a lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que mires la siguiente imagen. Algo parecido a lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Pero quiero que mires la imagen y quiero que me digas qué es lo que tú observas allí. ¿Cuáles son las palabras resaltantes? ¿Qué es lo que se quiere escribir ahí? Ok, muy bien. Básicamente se trata de dos tipos de palabras, ¿no es cierto? El sujeto y el verbo, dos clases de palabras. Ahora, estas dos clases de palabras, ¿qué están haciendo por separado? Pareciera que hay alguien que ha trazado una línea y ha querido unirlos, ¿verdad? Para que puedan tener una concordia, un enlace, una unión. Y esa unión, ¿qué más vemos en la imagen? Alguien que escribió la palabra número. ¿Qué quiere decir eso? De que tanto sujeto y verbo están unidos bajo un número en la gramática. ¿Qué se te viene a la mente cuando mencionamos la palabra concordancia? ¿Qué es la concordancia? Y tú tienes que ya haberlo recordado. ¿Qué es la concordancia? Tú me dirás, profesor, la concordancia tiene que ver básicamente con el aspecto de unir, o tiene que ver con el aspecto básico
de los enlaces, ¿verdad? Como el sujeto y el verbo. Una relación especial entre sujeto y verbo. Y correcto, claro que sí. Entonces, el día de hoy vamos a continuar este tema de la concordancia. La semana pasada vimos el tema de la concordancia nominal, ¿no es cierto? Cómo coincide en género y número el sustantivo con los determinantes. El día de hoy vamos a tratar lo que corresponde a la concordancia verbal. La concordancia verbal, que también tiene que ver mucho importante, porque cuando nosotros hablamos del verbo, estamos hablando de una palabra muy importante dentro de la oración. En realidad el verbo, como acción, es todo lo que mueve al sujeto. Ahora, ¿a qué llamamos concordancia verbal? Y como ya habíamos mencionado, la concordancia verbal es la que afecta al verbo en relación al sujeto, como la imagen que vimos anteriormente. La concordancia verbal exige una coincidencia en el número, singular o plural, y exige una coincidencia en la persona, primera, segunda o tercera persona gramatical. Y estos términos ya tú lo estás relacionando correctamente, ¿ok? Ya lo estás relacionando correctamente. Entonces, vamos a ver a través de un ejemplo cómo coincide, cómo es la concordancia verbal. Por ejemplo, los niños juegan al fútbol, ¿ok? Los niños juegan al fútbol. Quiero que pienses en esa oración por un momento. Piensa por un momento en esa oración. Los niños juegan al fútbol, ¿ok? Los niños juegan al fútbol. Podemos ver que es una oración porque tiene sentido. ¿Ok? Tiene sentido. ¿Quién es el sujeto en la oración? ¿Quién es el sujeto en la oración? Podemos ver que el sujeto son los niños. ¿Ok? Son los niños. ¿Y quién es el predicado? Juegan al fútbol. ¿Es cierto? Juegan al fútbol. Ahora, en medio de este caso de oración, podemos ver de que el verbo es juegan, ¿verdad? Juegan. Ok, juegan es el verbo. Entonces, el verbo juegan está en número plural. Y la palabra niños también está en plural. Ahí tenemos una concordancia. ¿Ok? Una concordancia. Entonces, vemos ahí lo importante que tiene que ver la concordancia netamente verbal. Coincide el verbo y el sujeto en número y en persona. En este caso es la tercera persona del plural. Entonces tenemos ahí un punto muy importante en la concordancia básica. Ahora, ¿cuáles son las reglas a tomar en cuenta? Porque así como vimos la concordancia nominal, que tiene ciertas reglas, la concordancia verbal también tiene ciertas reglas. ¿Y cuáles son las reglas a tomar en cuenta dentro de la concordancia verbal? En primer lugar, vamos a ver algunas. Si el sujeto de la oración está compuesto por elementos unidos a través de una conjunción coordinante, y uno de estos elementos es un pronombre de segunda persona, el verbo aparecerá en segunda persona del plural. Miren aquí. María y tú son mis mejores amigas. Sujeto, María y tú. El enlace y. Ese enlace y coordinante da a indicar una suma. María y alguien más, tú. Y como los dos son más de una persona, por lo tanto el verbo tiene que manifestar más de una persona, un plural. María y tú son mis mejores amigas. Yo no puedo decir María y tú es mis mejores amigas. No puedo decir eso. María y tú son mis mejores amigas. Entonces una regla ahí es de que cuando hay dos elementos, tres elementos unidos por una i, automáticamente el verbo tiene que estar en plural. Vamos con otra regla. El verbo aparecerá en plural en caso de que estos elementos que aparecen unidos por conjunciones coordinantes hagan referencia a entes diferentes. Por ejemplo, Pedro y Miguel. Ahí está, son dos cosas diferentes. Pedro es una persona diferente. Miguel es una persona diferente. Vendrán mañana. Hola, Finalmente podemos ver ahí
el elemento básico que tiene que ver con el aspecto de vendrán. Vendrán. Ahora, obviamente, la persona en este caso es Pedro y Miguel, es más de una persona. Más de una persona. Ahora, obviamente, si es más de una persona, el verbo tiene que estar de alguna otra manera en verbo plural. ¿Ok? Tiene que estar en verbo plural. Entonces, al tener en cuenta este aspecto del verbo plural, obviamente el sujeto también está en plural, porque Pedro y Miguel hace relación a más de una persona. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver una concordancia verbal en relación a sujeto y verbo. Vamos con otra regla, la tercera regla en el aspecto netamente de la concordancia verbal. El verbo aparecerá en singular si los dos elementos coordinados que aparecen en el sujeto de la oración hacen referencia a una única persona o cosa. Vamos con este ejemplo. El afamado actor. Miren aquí. El afamado. Afamado viene a ser un sustantivo, está en singular. El afamado actor. Corregimos. El adjetivo. El afamado. El adjetivo está en singular. Afamado actor. Actor es el sustantivo y director es otro sustantivo. Ahora, como se está refiriendo a una sola persona, porque no se está refiriendo a uno que es actor y a otro que es director, por lo tanto el adjetivo está uniendo a dos, actor y a director. Afamado actor, afamado director, es una sola persona. Entonces el verbo tiene que estar en singular también, porque se relaciona a una sola persona. Sería entonces, el afamado actor y director tiene nuevos proyectos a la vista. Tenemos ahí entonces, una vez más, la concordancia entre sujeto y verbo dentro de la oración gramatical. Obviamente, esta concordancia verbal nos va a ayudar a nosotros a entender por qué muchas veces nos equivocamos cuando usamos plural y singular en algunas expresiones. Vamos con esta penúltima regla. Estamos aprendiendo un poquito las reglas en la concordancia verbal. El verbo podrá aparecer tanto en singular como en plural. ¿Ok? En muchos casos puede aparecer en diferentes situaciones del sujeto. Por ejemplo, un niño o una niña dice siempre la verdad. Un niño o una niña dice siempre la verdad. El verbo está en singular y el sujeto, un niño dice siempre o una niña dice siempre. Es correcto decir eso en singular. Pero también puedo decir, un niño o una niña dicen siempre la verdad. Puedo referirme a las dos personas también. En la primera oración me hago referencia a una sola persona, ya sea el niño o la niña, pero también puedo hacerme referencia a los dos. Por eso uso el verbo en plural, dice. Dice. Tenemos que ver ahí las particularidades de uso de lo que corresponde básico a este idioma importante del castellano en la redacción y sobre todo en la concordancia verbal. Vamos terminando con este ejemplo, este caso. Pero si aparece junto a estos elementos un adjetivo en plural o el nexo enlaza dos elementos finales de una enumeración, el verbo se hallará en plural. Miren aquí el caso. El amor o el cariño desinteresados. Amor, cariños, son dos sustantivos. El amor o el cariño es el sujeto. Desinteresados es el adjetivo. Son es el verbo. El amor o el cariño son dos cosas diferentes. Por lo tanto, el adjetivo es plural. El amor o el cariño desinteresados. Y si es plural, por lo tanto, el verbo tiene que ser plural, porque son dos cosas diferentes. El amor o el cariño desinteresados son poco frecuentes. ¿Ok? Yo sé de que necesitamos un poco de paciencia para poder aprender un poco las reglas, pero tenemos que ver los detalles. Siempre tenemos que ver los detalles en nuestra apreciación sobre la concordancia verbal. Así que esta mañana hemos visto algunas reglas importantes en el uso de la concordancia verbal. ¿Qué te parece si solucionamos algunos ejercicios prácticos
Y obviamente tú tienes también en tu sesión a la mano para que me acompañes. Vamos a marcar la respuesta correcta. En la oración, el alto funcionario y magnate tiene la mejor acogida. ¿Cuál es la regla que cumple esta oración? A. El verbo podrá aparecer tanto en singular como en plural. B. El verbo aparecerá en singular si se refiere a una sola persona. C. El verbo aparecerá en plural si el sujeto presenta conjunciones. ¿Cuál es la respuesta correcta? En el alto funcionario y magnate tiene la mejor acogida. ¿Y por qué? Esta es la respuesta. La B, no es cierto. El verbo aparece en singular. El verbo tiene, si se refiere a una sola persona, se está refiriendo a un solo magnate que es alto y funcionario. Alternativa B. Es una oración que rompe con la regla de concordancia verbal. A. Ellos correrán toda la cuadra. B. Miguel y Lucía fue al banco en la tarde. C. El afamado actor y director tiene nuevos proyectos a la vista. Podemos ver a la vista la respuesta también. ¿Cuál de estas tres oraciones rompe la regla de concordancia verbal? Tienes que ver el verbo, si está en plural y en singular. En la primera el verbo está en plural y el sujeto está en plural. La C, el sustantivo, el adjetivo está en singular, por lo tanto el verbo está en singular. La B dice Miguel y Lucía, son dos personas diferentes, está en plural, fue está en singular, por lo tanto ahí rompe la regla. Sería Miguel y Lucía fueron al banco en la tarde. Alternativa B. ¿Qué es la concordancia verbal? ¿Qué hemos dicho en relación a lo que significa la concordancia verbal? A. Cuando el sustantivo concuerda con el verbo en género y número. B. Cuando el verbo concuerda con el sujeto en género y número. C. Cuando el verbo concuerda con los circunstanciales. Bueno, si es concordancia verbal, tiene que ver con el verbo. Cuando el verbo concuerda con el sujeto, no olvides eso, en género y número. A continuación, te voy a presentar 5 oraciones. Quiero que completes en tu sesión de clase cuál es la forma correcta en la cual tenemos que escribir esas oraciones. Vamos a leer las siguientes oraciones y vamos a reconocer los errores de concordancia y luego escribimos la oración correcta. El cariño y sentimiento absurdo que tienes no es bueno. Julio y Fabricio es extranjeros ambos. Un anciano corrían muy agitado. Tiene 7 vacas él y ella. No todos va al supermercado. Creo que por la forma de haberlo pronunciado ya hay algo extraño en estas oraciones, ¿no es cierto? Hay algo un poquito extraño que necesitamos corregirlo. Vamos uno por uno. El cariño y sentimiento absurdo que tienes no es bueno. Obviamente el verbo está en plural y por lo tanto el adjetivo está en singular. Debería decir el cariño y sentimiento absurdos. Son dos cosas diferentes. Julio y Fabricio es extranjeros ambos. Pero se refiere a una sola persona. Y Julio y Fabricio son dos personas diferentes. Por lo tanto sería Julio y Fabricio son extranjeros ambos. Un anciano corrían muy agitado. Te das cuenta que el verbo corrían está en plural. Pero se refiere a una persona que es el anciano. Por lo tanto sería, un anciano corría muy agitado. Tiene 7 vacas él y ella. Bueno, diría tienen 7 vacas él y ella. Hay que corregir ahí. Tienen 7 vacas él y ella. Y por último, no todos van al supermercado. Bueno, el verbo nuevamente se refiere a una persona. En singular va. Pero se está diciendo que todos, no todos van. Por lo tanto sería, no todos van al supermercado. Entonces, la idea, chicos, de esta clase, la idea de este ejercicio, es de que tú puedas entender cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. Cómo el verbo tiene que coincidir en género y número con el sujeto, con el sustantivo, con el pronombre, con el adjetivo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo un buen uso de nuestro idioma, cuando queremos expresar alguna palabra. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí esta mañana. Te voy a dejar algunas actividades de aplicación
para que sigamos profundizando sobre esta concordancia. Ya vimos la semana pasada la concordancia nominal, esta mañana en el estudio de gramática vimos la concordancia verbal.